y abran sus Biblias conmigo en el Evangelio de Juan, capítulo 1, y estaremos otra vez viendo los versículos 29 al 34. Juan, capítulo 1, versículos 29 al 34. Hace 2 semanas notábamos esto, que después del prólogo y cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas a entrevistar a Juan, y Juan confiesa y no niega, sino que dice: yo no soy el Cristo, ni el profeta, ni Elías, soy uno que ha sido enviado a enderezar el camino del Señor, a preparar un pueblo dispuesto para el Señor. Y luego de ahí para allá, el apóstol, quiero decir, el profeta, eh, el apóstol Juan describe el ministerio del profeta y los enumera por días. El segundo día, el primer día, el segundo día, el tercer día. Muchos encuentran que Juan, el evangelista, describe la primera semana del ministerio de Cristo. Y habíamos notado o meditábamos en esto, que en la primera semana de Génesis nos relata la creación. En la primera semana del ministerio de Cristo, entonces, estamos entrando en una nueva creación. Él, el Señor Jesucristo, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si quita el pecado del mundo, es decir, de toda clase de personas, no de cada una en particular, sino de todas las naciones y lenguas y pueblos, entonces esta primera semana es el inicio de una nueva creación en Cristo. Leamos pues nuestros versículos. Y dice la palabra del Señor así: el siguiente día, después de que lo entrevistaron, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu, y lo añade, y permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Ese es el relato del testimonio de Juan, el testimonio del Espíritu y el testimonio del Padre. Seguimos escuchando entonces el testimonio de Juan acerca de Cristo. Esa sección o estos textos es un paréntesis o un puente que nos conecta con lo que pasó antes. Los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para preguntarle a Juan: ¿tú quién eres? Y el siguiente día nos encontramos con esto. Juan Juan el profeta vio a Jesús venir a él y vuelve a declarar: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El profeta introduce en el capítulo 1 una lista de títulos o nombres que aplica a Jesús. En el 1:29, Jesús es el Cordero de Dios. 1:34, Jesús es el Hijo de Dios. En el 1:38, Jesús es Maestro. Él es Rabí. En el 1:41, Jesús es
el Cristo. Cristo no es su nombre personal. Su nombre personal es Jesús. Cristo es un título. Cristo es el Mesías. Jesús, el Cristo, Jesús, el Mesías prometido, el escogido, el separado por Dios, el enviado, el llamado. En el 1:49, Jesús es el Rey de Israel. En 1:51, Jesús es el Hijo del Hombre. Y en la mente de los judíos que conocían el Antiguo Testamento, inmediatamente cuando Jesús usaba este título, ellos eran llevados a Daniel, a la visión de Daniel del trono de Dios. Y ahí en el trono de Dios se ve un anciano de días y a uno como hijo de hombre. Allí también junto con Dios. Pero este es de aquel de quien escribió Moisés en la ley y como los profetas escribieron de él también. Entonces, este es el testimonio de Juan. Recuerde, Juan es el último profeta del Antiguo Testamento. Ahora Juan tiene la responsabilidad de juntar todas las profecías del Antiguo Testamento y juntarlas en una persona. Por eso Juan es llamado el hombre más grande de entre todos los hombres nacidos de mujer. Su misión era única, maravillosa, grandiosa, no podía errar. Era separado desde el vientre de su madre porque es el que tenía que declarar quién era el Mesías prometido y quién era el Cordero. Otra vez, todo el Antiguo Testamento hasta Juan, allí. Y luego Juan declara, ahora sí, este es de quien hablaron Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, los profetas, los salmos, toda la Biblia nos habla de Cristo. Cuando Juan entonces apunta a Jesús y dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, los discípulos de Juan se separan de su maestro para seguir a Jesús. La razón por la cual dejaron a Juan es sencilla. Juan anuncia y dice, yo no soy, es él. Es él. Precisamente Juan presentó a Jesús como aquel en el que se cumplían todas las profecías del Antiguo Testamento. Entonces no es muy difícil de entender por qué dejaron a Juan para seguir a Cristo. Pero en cuanto a la identidad de quién eres tú, vemos nosotros en estos días muchos impostores que presentan a Cristo pero con un propósito torcido, promoverse a sí mismos. Entonces, Juan no está preocupado de que él sea tenido por menos y Cristo sea tenido por más. Y que él sea, sus seguidores y sus discípulos lo dejen a él para seguir a Jesús. De hecho, cuando predicas el evangelio en las calles, es bueno que hagas tú esta afirmación. Yo siempre trato de hacer esto y le digo, yo te estoy diciendo la verdad. Yo sé que te estoy diciendo la verdad. Pero si tú me haces caso a mí y no vas a la Biblia, ya te equivocaste. Porque entonces me estás poniendo a mí como la prueba final de la revelación de Dios acerca de su Hijo. Yo sé que te estoy diciendo la verdad, pero tú tienes que saber que esta verdad viene de Dios. Y si tú no vas a la fuente, ya te equivocaste. Aunque sea la verdad, se convierte para ti en una religión falsa. Dejaron a Juan, el profeta, para seguir a Jesús, el profeta con mayúscula. Ahora, no significa que los discípulos entendieron perfectamente, que nunca dudaron, que tenían todo claro en sus mentes. Los 4 evangelios nos revelan que no fue así. Nos revelan cuánto lucharon con sus dudas. Nos revelan
que aunque entendieron algo, entendieron lo que confesaban, muchas veces se encontraban dudando y sufriendo y batallando. Y el Señor los exhortaba, muchas veces los regañaba. Por un momento podían confesar: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Para un momento después, opacar esa misma confesión. Este fue Pedro. Pedro no entendía cómo era que el Mesías debería de sufrir primero, antes de ser glorificado. Y confrontó a Cristo con la pasión que lo caracterizaba. Cuando Cristo le anuncia: el Hijo del Hombre será entregado en manos de impíos y lo matarán y harán con él todo lo que quieran hacer. Pedro le dice: que no te acontezca tal cosa. Y ese malentendimiento, ese malentendido de la persona y la obra de Cristo duró todo el ministerio, hasta la cruz, hasta después de la resurrección. Hasta allá pudieron ellos entender, sus ojos fueron abiertos y luego entendieron cómo es que era el ministerio de este Cordero de Dios. Este Cordero de Dios quitaba el pecado del mundo, tomando sobre sí el pecado de su pueblo, redimiendo, sustituyéndolos, cargando sobre sí el castigo que le correspondía a ellos. ¿Cómo nos parecemos a esos primeros discípulos? Por un momento afirmamos y cantamos: quiero serte fiel constantemente, y luego nos vemos incapacitados de hacerlo perfectamente. Antes de creer en Él, para nosotros era una historia que aprendimos en el catecismo, los que fuimos religiosos, pero no había una aplicación directa, real a la vida nuestra, al diario vivir. Esta es la historia del domingo en la mañana. Es decir, toda nuestra idolatría la juntábamos y le añadíamos un conocimiento vago, superficial de la historia de Cristo. Hacíamos lo mismo que los samaritanos, aquellos que trajo de Babilonia el rey. Fueron enseñados por los sacerdotes levíticos, los levitas. Fueron enseñados acerca de la ley de Dios. Pero escuche qué pasó después que fueron enseñados por los sacerdotes de la ley de Dios. Dice Primera Reyes 17, 33 al 34, ahora que ya eran enseñados por los sacerdotes, esta gente que fue traída de Babilonia, ahora temían al Señor y honraban a sus dioses. ¿Se parece a nuestros pueblos? Una mezcla, según las costumbres de las naciones a donde habían sido trasladados. Y dice, hasta hoy hacen como antes. Ni temen al Señor, ni guardan sus mandamientos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió el Señor a los hijos de Jacob, el cual puso por nombre de Israel. Y lo dice en el 17:41, así temieron al Señor aquellas gentes, y al mismo tiempo servían a sus ídolos, también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Y esto es una mezcla de creencias, de pensamientos, de doctrinas de hombres, pero nada tiene que ver con el testimonio de Dios acerca de su Hijo. Que ellos estaban confundidos, pero tenían al Maestro. Aunque no conocían todo, iban caminando en la dirección correcta. Pero nosotros en nuestros pueblos tenemos una mezcla de pensamientos acerca de quién es Dios y quién es su Hijo. No concuerda con la revelación bíblica. Pretenden que conocen, pero es una ignorancia. Es una mezcla de doctrina, de mandamientos de hombres con textos bíblicos sacados fuera de su contexto. Sufren un grave problema de identidad. ¿Quién eres tú
quién es Dios. Pero ahora, en Cristo y por Cristo, la lucha por la verdad no es menos violenta. La pregunta sigue siendo la misma. ¿Quién eres tú? ¿Quién es Dios? ¿Quién eres tú y quién es Dios? Se nos concede, se nos da el privilegio de conocer la verdad y se nos ordena amarla, caminar en ella, cooperar con ella. Así que tenemos frente a nosotros la exhortación de dejar la religión antigua de hombres mezclada con pensamientos propios. Todavía esta semana vi una entrevista así. Hay un solo Dios y cada quien expresa su propio modo o forma de llegar a Él. Todos estamos bien. No hay. Eso es falso. Esto es lo que ha mandado a millones y millones de personas al infierno. No hay otro camino. No inventes tus propias maneras. Hay un solo hombre. Y Juan dio testimonio de él. Y el Espíritu Santo dio testimonio de él. Y Dios el Padre dio testimonio de él. Dividamos entonces nuestro texto de esta manera. El testimonio de Juan, versículos 29 al 31. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Y yo no le conocía, más para que fuese manifestado a Israel. Por esa razón, ese es el motivo por el cual yo vine bautizando con agua. El testimonio del Espíritu Santo, versículo 32. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, él me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y el testimonio del Padre, aquel que me dijo. Este es Dios instruyendo a Juan. ¿Cómo lo vas a identificar? Sencillo. Aquel en quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es no el que bautiza con agua, sino el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Fuego que para unos es un fuego consumidor y para otros es un fuego purificador. El testimonio del Padre, versículos 33 y 34. Yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Veamos entonces nuestros versículos así. El testimonio de Juan el Bautista, el profeta, el último de los profetas del Antiguo Testamento. ¿Qué entendía Juan el profeta cuando vio a Jesús y le llamó el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Para nosotros es algo familiar, es algo claro, es sencillo de entender, porque tenemos todo el consejo de Dios, tenemos toda la revelación de Dios, desde el principio hasta el final. Ya no hay más. Aquí está toda la palabra de Dios. Todo lo que tú necesitas saber, aquí está. Ellos no tenían la segunda parte. Ellos eran todavía instruidos de otra manera. Dios hablaba con ellos de muchas otras formas, pero a nosotros nos ha hablado a través del Hijo. Jesús es como el cordero inocente de Jeremías 11, aunque no se menciona que quita el pecado del mundo. Jesús es el cordero que sustituye a Isaac cuando es ordenado a su padre Abraham sacrificarlo. Jesús es como el cordero llevado al matadero de Isaías 53. Jesús es el cordero de la Pascua, con el cual la sangre fue marcada, con la sangre que marcaron las puertas los israelitas. Pero ¿qué conocía el profeta acerca del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Bueno, hay una controversia grande. Yo no quiero
explicarles lo que la gente otra piensa. Quiero afirmar esto. Unos dicen que probablemente Juan el Bautista estaba pensando en el cordero apocalíptico, es decir, aquel cordero que viene y está asociado más bien con juicio y castigo. Y luego la nota que quita el pecado del mundo fue añadida por Juan el Bautista, el evangelista, que ya tenía un conocimiento de toda la historia. Y la nota de quita el pecado del mundo tiene que ver con la idea de que este cordero es ofrecido en sacrificio, pero es ofrecido en sacrificio por el pecado de su pueblo, como sustitutorio, expiatorio, quita el pecado del mundo. Pero nosotros somos bautistas reformados y es una gran cosa, es un gran privilegio, porque entonces nosotros afirmamos en nuestra confesión de fe, en la manera en que entramos a la Biblia, como leemos la Biblia, este es el distintivo de nosotros. Toda la escritura habla de Jesucristo. Toda la escritura hablan de él. Así que podemos afirmar que Juan el profeta, Juan el Bautista, siendo profeta, anunciaba con exactitud y por inspiración divina la persona, no solamente la persona, sino la obra de nuestro Señor Jesucristo. Así lo profetizó su padre, Zacarías, el sacerdote. ¿Se recuerdan? Cuando le fue anunciado de que su mujer estaba embarazada. En Lucas 1, 76, 77, cuando el niño, este Juan, el profeta, dice su papá de él, y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo. Y escuche, para perdón de sus pecados. Juan, siendo profeta, anunciaba con precisión correcta, sin ninguna equivocación, infalible, quién era Cristo y cuál era su obra, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y si fue Juan el evangelista, es completamente racional o lógico pensar que él escribiera así. Es decir, Juan el evangelista fue testigo de el ministerio de Cristo, de su muerte y su resurrección. Así que hablar del Cordero sin añadirle que quita el pecado del mundo, para Juan es completamente ilógico. No pueden separar a la persona de la obra. En segundo lugar, debemos notar que el sacrificio de este Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, debemos de entender que hasta este momento Dios se dirigía exclusivamente a Israel como nación. Es decir, el resto del mundo estaba excluido. Pero la promesa a Abraham fue que en la simiente de Abraham serían bendecidas todas las naciones de la tierra. ¿Cierto? Ahora Juan el profeta anuncia, esta es la simiente de Abraham, en cual todo el mundo encontrará el perdón de sus pecados. No está restringida su efectividad, el poder de la cruz, el propósito del sacrificio no está restringido a una nación, a un pueblo. Ahora, tampoco es a cada persona individual en todo el mundo. Lo que decimos o lo que queremos decir con la frase, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es sin distinción de raza, pueblo, lengua o nación. Pero leímos en Juan 1:12, con excepción a todos los que no le recibieron, pero aplicado y efectivo para los que le recibieron y creen en su nombre, según Juan 1:11 y 12. A estos Dios les dio el privilegio
de ser hechos hijos de Dios. Y vimos las implicaciones de qué significa cuando dice ser hechos hijos de Dios. Y la primera implicación es, si son hechos hijos de Dios, quiere decir que antes no eran hijos de Dios. Esta es la provisión de Dios. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, medita un poquito. ¿Se te hace poco? ¿No te es suficiente aquello que el Señor en su sabiduría proveyó para nuestra salvación? ¿Buscarás en alguien más aquello que el Padre ha puesto exclusivamente en el poder de su Hijo? Juan dice, yo no erré, sino que desde el principio así lo anuncié. Este es de quien yo decía, nunca cambió su mensaje, nunca fue diferente. Desde el principio, Juan confesó y no negó, yo no soy él, yo no soy el que están esperando. Viene otro, del cual yo no soy digno de ser llamado su esclavo. Es decir, si me llaman que soy su esclavo, eso es demasiado grande para mí. Ser esclavo de Jesucristo es el título más maravilloso. Ser esclavo del pecado es el título más horrendo. Pero solamente hay dos clases de esclavos. Los esclavos de sus pasiones, de sus propios deseos, de su propia religión, y los esclavos de Jesucristo. Para este tiempo, entonces, se supone que Juan ya había bautizado a Jesús. Ya había sido llevado al desierto para ser tentado. Juan no tiene el propósito de contarnos esta historia. Los otros evangelios no las cuentan. Ahora, Juan, el evangelista, está enfocado en el testimonio de Juan, el profeta. Y dice, yo vi, cuando Jesús vino a mí, yo vi el Espíritu descender y permanecer sobre él. Y el mensaje fue el mismo. Este es de quien yo decía, que viene después de mí, pero es antes que yo, porque era primero que yo. No era que no lo conocía personalmente. La misma familia de Jesús no conocían que él era el Mesías. Él crecía como un hombre completamente normal, ayudando en las quehaceres de su casa, obedeciendo a su padre y a su madre perfectamente. Eso traía o quizás causaba coraje en sus hermanos, pero sus hermanos no lo conocían hasta que Juan el Bautista lo reveló. Escuche entonces, no era que no lo conocía personalmente, sino que no lo conocía como era el Mesías prometido. Todo lo que sabía el profeta Juan el Bautista era que él fue enviado a bautizar en agua para arrepentimiento, para preparar el camino. Era preparar el camino de aquel que era enviado por el Padre, y lo añade para que fuese manifestado a Israel. Se iba a revelar a Israel, pero a su tiempo. El testimonio de Juan el Bautista incluye entonces la explicación cómo es que lo identificó. ¿Cómo supo Juan el profeta que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Sencillo. Dice, por el Espíritu o el testimonio del Espíritu de Dios. Porque le fue dicho, así se le instruyó. Aquel que lo envió le dio estas instrucciones. Sobre quien veas descender el Espíritu de Dios y permanece en él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y Juan dice, yo vi. La convicción del profeta es firme. Nadie puede usurpar
el lugar que le corresponde solamente a Jesús, nadie más. Todos los demás que proclamen o se promuevan a sí mismos son anticristos, son en contra de Cristo, porque nadie puede tener el testimonio de Juan el Bautista declarando que este sí es Jesús el Cristo. Pero no solo Juan vio al Espíritu descender sobre Jesús, Jesús mismo lo vio. Y esto nos dice que Juan el Bautista no estaba alucinando, no estaba fuera de sí, no estaba en un éxtasis. Juan el Bautista lo vio, Jesús mismo lo vio. El testimonio de Juan es validado por el testimonio de Cristo. Dice Lucas 3:22, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal. Ahora, como paloma, no exactamente una paloma. Eso es lo que aparece o parece a los ojos de ellos. Pero una figura como paloma. Y vi una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego Mateo 3:16 añade y dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí que los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Ahora, piensa un poquito, ¿por qué era necesario que no solamente Juan lo viera, sino que Cristo lo viera o Jesús lo viera? Porque era necesario que Jesús viera que el Espíritu Santo descendía sobre él y venía a él y permanecía en él. Mis hermanos, les ruego, guarden esto en sus corazones para que adoren al Señor completamente en toda la verdad, para que tengas una visión amplia de la obra de Dios en tu vida, para que entiendas cómo es que Dios obró tu salvación. El Señor Jesús vio al Espíritu, mis hermanos, porque el Espíritu Santo fue el que lo llevó al desierto para ser tentado y ser puesto a prueba por Satanás. Mateo 4:1 dice entonces, después de ser bautizado, entonces Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Piensa entonces conmigo y medite. ¿Amaba el Espíritu de Dios a Cristo? Lo amaba, mis hermanos. Lo amaba desde la eternidad pasada. Así como el Padre ama al Hijo, así el Espíritu ama al Hijo y se aman uno a otro. El amor de Dios precede, es antes de la creación del mundo. Entonces nos dice, por un lado, que fue el Padre quien siempre llamó a Jesús mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y nos dice Isaías que fue el Padre quien tomó nuestro pecado y lo puso sobre su Hijo. Te alcanza la mente para entender esto. Tú que eres hombre natural, entregarías a tu hijo por tus enemigos, lastimarías a tu hijo por ayudar a alguien más. Imposible. Pero fue el Padre quien tomó nuestro pecado y lo puso sobre su Hijo. Eso es demasiado grande. No lo alcanzamos a comprender en su totalidad. Solamente podemos oír que Dios nos dice que siendo enemigos, Él nos reconcilió. Siendo enemigos, se entregó o entregó a su Hijo por nosotros. Y ahora, a este conocimiento, añade que fue el Espíritu el que lo llevó para ser puesto a prueba en un desierto, allí tentado por Satanás.
Y fue el Espíritu el que estuvo con Cristo en su ministerio. Los 3 años estuvo allí todo el tiempo. Dice Mateo 12:28, si yo por el Espíritu de Dios he hecho fuera demonios, ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Dios. Es por medio del Espíritu que el Señor Jesús hacía los milagros. Y él fue el Espíritu que estuvo con Cristo hasta la cruz del Calvario. Dice Hebreos 9:13 y 14, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, escuche, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará sus conciencias de obras muertas para que sirvan al Dios vivo. Obras muertas para que sirvan al Dios vivo. No hay salvación en otro que no sea Jesucristo. Y así predicó la iglesia del primer siglo. ¿Sabes? Ellos en su predicación incluían todo esto. Vivimos días extraños. Vivimos días extraños donde el evangelio se centra solamente en una sola parte y no tienen conocimiento de lo demás. Pero la iglesia del primer siglo predicaba completamente. No muestran todo el consejo de Dios. Pedro predicando allá en la casa de Cornelio, en Hechos 10, dijo, ustedes saben lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Ustedes saben qué pasó después del bautismo que predicó Juan. ¿Qué pasó? Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Esta es la predicación de la iglesia del primer siglo. Este es Jesús. Este es Jesús despreciado por el mundo, antes y ahora. Vivimos días de angustia, quizás algunos angustiados, yo no tanto, por el huracán, los tornados y las molestias que eso ocurre. ¿Y cómo le agradecen a Dios? No yendo a la iglesia el día que él ordenó. ¿Sabes cuánto pecado es eso? No lo entienden. No lo entienden. Ahorita el mundo está corriendo como loco de un lado a otro. Quizás muchos están haciendo mucho dinero. Quizás los negocios van de viento en popa si tu negocio es de construir y limpieza. ¿Cómo agradece el mundo haber sido librados de una tragedia violando el cuarto mandamiento? Jesús es despreciado, fue despreciado antes y es despreciado ahora, pero para los que creen es preciosísimo, o mejor dicho, para los que son conocidos por él, aquellos que él amó, aquellos que él vino a rescatar, son traídos a sus sentidos, a la realidad de la fragilidad de la vida y la necesidad de ser perdonados y limpios. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo, pero también es el juez que Dios ha puesto sobre todos, vivos y muertos, dice Pedro. Vimos el testimonio de Juan el Bautista
Vimos el testimonio del Espíritu Santo. Veamos por último el testimonio que da el Padre. Primero, el profeta Juan el Bautista debe haber conocido la promesa de Dios, que sobre este Mesías sería derramado su espíritu sobre él. Pero Juan añade una frase, dice, sin medida, sin medida. Isaías 42, 1 y 3. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido. ¿Sabes? Es algo increíble. Otra vez, el que Dios escogió. La gente dice, bueno, sí, está bien, está bien. Yo también tengo otro escogido. Lo ponemos juntos y quizás eso nos dé un resultado más grande que aquel que queda nada más con Cristo. Qué locura, ¿cierto? Qué locura. El escogido. Y lo dice, añade, dice, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. ¿Cómo será su ministerio? Nosotros por 3 o 4 meses estuvimos viendo esto. ¿Cómo es su ministerio? ¿Cómo será su ministerio? No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Es decir, aquellos a los que él busca son gente débil, son gente quebrantada. Y al quebrantado él lo restaura. Y aquel de poca fe, él lo sostiene y lo fortalece. ¿Por qué? Porque estas personas débiles, quebrantados, es decir, de acuerdo a la medida del mundo, poco, somos pocos, menospreciados. Estos se sostienen por la justicia que le es ofrecida por la fe en Cristo. Por medio de la justicia traerá la verdad. No, a ti no te alcanzan tus buenas obras. No te alcanzan para justificarte delante de un Dios perfecto. Necesitas la justicia de otro. Necesitas la obediencia de otro. Necesitas la muerte de otro. Necesitas la vida de otro. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y luego lo firma. Yo el Señor, yo Jehová, este es mi nombre y no daré a otro mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. El testimonio que dio Juan el Bautista es correcto. El testimonio que dio el Espíritu Santo sella el testimonio que da el Padre ahora de su Hijo. Piense otra vez las instrucciones que recibe Juan, el profeta. Aquel que me envió me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu, pero esta palabra permanece en él. No como los profetas del Antiguo Testamento, que fueron equipados por el Espíritu para hacer el llamado o cumplir lo que el Señor les había ordenado. Este, el Mesías prometido, el Hijo de Dios, tenía el Espíritu Santo sin medida. Este es el Hijo de Dios que obedeció perfectamente a su Padre, que agradó en todo a su Padre. Este que es lleno de gracia y de verdad, no solamente tiene el Espíritu Santo, pero puede dar el Espíritu Santo. ¿Sabes? Otra vez, mis hermanos, mis amigos, piensa un poquito. ¿Quién tiene esa capacidad? ¿Qué persona tiene la capacidad de dar de su espíritu? Ahora quiero que medite conmigo por unos cuantos minutos. ¿Qué significa ser bautizados por el Espíritu Santo? ¿Será entrar en un éxtasis y tirarnos en el suelo y temblar? ¿Será hablar en lenguas extrañas? Como hacen los o reclaman los pentecostales. Mis hermanos, ninguna de esas expresiones externas es el bautismo del Espíritu. ¿Qué dice la palabra del Señor? Bueno, ser bautizados por el Espíritu es vida nueva. Ser bautizados por el Espíritu es salvación, es vida eterna. Ser bautizados por el Espíritu es ser añadidos al cuerpo de Cristo, la iglesia.
Juan 3, 5 y 6 dice, de cierto, te digo que si no naces de agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? Sencillo, lo que es de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Esta es la promesa del nuevo pacto. Ezequiel 36, 25 al 27. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Los voy a limpiar. Los voy a limpiar de sus idolatrías. Los voy a limpiar de sus iniquidades, de su pecado, de su podredumbre, de su suciedad. Los voy a limpiar. Y serán limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Los limpiaré y les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes y quitaré de ustedes la carne, quitaré de su carne el corazón de piedra y les voy a dar un corazón de carne y pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Es por el espíritu que caminamos, es por el espíritu que somos rescatados, nos ha dado vida, nos ha dado luz. Primera de Corintios 12:13. Esto es el bautismo del Espíritu Santo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. Escuche bien. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Eso es el bautismo del Espíritu Santo. Ha sido traído a la luz por el poder del Espíritu Santo, aplicando la palabra de Dios a tu corazón. Eres añadido a la iglesia por el Espíritu Santo. Es el testimonio del profeta Juan. Es el testimonio del Espíritu Santo. Y ese es el testimonio del Padre. El testimonio de Juan nos llama o nos llama la atención a rechazar la religión de hombres corruptos. Hay un solo Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aunque el mundo ha inventado millones de maneras para satisfacer las demandas de la ley, pero Dios ha escogido, ha designado, ha apartado, ha escogido en un pacto eterno que su Hijo sea el Salvador de los llamados. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el testimonio de Juan, el Bautista. El testimonio del Espíritu vino sobre él y permanece en él. Es el Espíritu que obra en el corazón y la mente de aquellos que rescata para enseñarnos que el testimonio que dio Juan es verdadero. Entendemos y luego el Espíritu Santo transforma el corazón. Amamos la verdad. Y luego el Espíritu Santo nos capacita para caminar en la verdad. Es el Espíritu el que llevó a Jesús al desierto para ser tentado. Es el Espíritu el que estaba con Jesús en sus días en la carne. Es el Espíritu que estuvo con Jesús allí en la cruz del Calvario. Por medio del Espíritu es ofrecido en sacrificio agradable, suficiente, único, exclusivo al Padre. Es el Espíritu el que da vida. La carne para nada aprovecha. Es el testimonio del Padre que nos da de su Hijo, enviando a su mensajero para preparar el camino y revelándole sobre quién se vea o venga o descienda el Espíritu Santo y permanezca en él. Este es el que es escogido para ser redentor y quitar el pecado de su pueblo. Tienes el testimonio de Juan, tienes el testimonio del Espíritu, tienes el testimonio del Padre. Pero si estás en Cristo, tienes el testimonio en ti mismo. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu.
de que somos hechos hijos de Dios. Si tú no has creído, entonces dice la Biblia que haces mentiroso a Dios, porque no le crees. No crees lo que el Padre ha dicho acerca del Hijo. Y eso es decir, ¿sabes qué? Está bonito, se oye bonita la historia, pero a mí me enseñaron aquí desde que estaba yo niño así, esa es la religión de mis padres. Está bonita la historia, pero yo no puedo creer de otra manera. Dice 1 Juan 5:10, escucha bien, escúchelo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Puede ver la verdad y puede detectar la mentira, porque he recibido la palabra de Dios como la verdad, la única verdad, inmutable. Las flores se marchitan, ¿cierto? El pasto se seca, también se secan las flores y también el pasto se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. El que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. Grabe este versículo, léalo para que lo entienda usted. Primera de Juan 5:10. Primera de Juan 5:10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. El que tiene al Hijo tiene vida eterna. El que no cree en el Hijo, dice la Biblia, ya ha sido condenado por cuanto no ha creído en aquel que el Señor da testimonio, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por enviar a tu Hijo. Y gracias por darnos tu Espíritu para poder entender, amar y creer y caminar y obedecer tu palabra, lo que tú has dicho acerca de tu Hijo. Padre, nos lo has revelado a nosotros. El mundo nos considera ignorantes, pero gloria a Dios, nosotros hemos visto la luz y entendemos que el mundo, presumiendo de su sabiduría, lo que están haciendo es correr de su propia destrucción. Ayúdanos pues, Señor, a brillar con más intensidad, mientras que los días son más oscuros. Ayúdanos pues a ser luz y sal de la tierra. Rogamos, rogamos, Padre, por los que no están aquí. Padre, ten compasión de ellos. Padre, ten misericordia. Y podamos, Señor, verlos venir a ti. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.